Gloria a Dios. Así que como decía, nadie le va a retar acá. Puede adorar a Dios, si quiere decir gloria a Dios, si quiere abrirle su corazón a Jesucristo, lo puede hacer. Para eso nos reunimos. Él es el motivo, ¿sí?, de esta reunión. Él es el motivo por el cual nosotros anhelamos congregarnos, ¿no? Dice la palabra del Señor que Jesús dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. El primero que está en este lugar es Jesucristo, ¿sí? El más interesado en estar con nosotros es Él, ¿sí? Y dice también la palabra que donde está su pueblo unido, allí el Señor derrama bendición y vida eterna, ¿sí? Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra, ¿no?, que hemos leído en San Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Y bueno, un poquito para ubicarnos un poco en el tiempo. Este evangelio fue escrito por justamente San Marcos, ¿no? Él no fue uno de los apóstoles, ¿sí?, como por ejemplo lo fueron los demás, ¿no? Pero sí se cree que él recibió el testimonio directo del apóstol Pedro. O sea que todo lo que nosotros tenemos relatado en el evangelio de Marcos fue lo que el apóstol Pedro le contó a él y él lo escribió, ¿sí? O sea que él, digamos, Pedro sí vivió, anduvo con Jesucristo, etcétera, etcétera, y de él recibió toda esta información que él la vuelca en esta palabra, en este evangelio, perdón. En realidad se considera que el primer evangelio escrito justamente fue el evangelio de Marcos. Si bien nosotros en nuestras Biblias tenemos primero Mateo y después sigue Marcos, ¿sí? Pero tradicionalmente se cree que fue el primer evangelio escrito y más o menos entre el 50 y el 70 de nuestra era, después de Cristo, ¿sí? Entre el año 50 y 70 digamos, después de Cristo, ¿no? Como nuestra era también se llama así. Vamos a ver que justamente, ¿no?, el evangelio de Marcos es uno también de los más breves, ¿no? Y habla mucho de milagro, mucho de liberación, ¿no? Y es bastante breve en sus argumentos, ¿no? Como que va al grano a la cosa. Y tiene justamente la particularidad de que fue escrito en un momento en que la iglesia estaba siendo perseguida, en que la iglesia estaba siendo aprisionada, ¿no?, por diferentes cosas, ¿no? Tenían que dejar sus propiedades. Era una época también de persecución, y allí aparece este bendito evangelio de Marcos. Pero vamos a ver algunas de las cosas, ¿no?, yo que quería mencionar, es que si bien acá vamos a contar muchas sanidades, muchas liberaciones de demonios también, nos vamos a dar cuenta de que en ninguna parte Jesucristo andaba predicando o proclamando sanidades, liberaciones y mucho menos prosperidad material, ¿sí? Lo vamos a encontrar, ¿no? Si leemos el capítulo 1, vamos a encontrar de que el primer mensaje que Jesucristo, cuando comienza su ministerio, con el cual arranca, es arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer mensaje de Jesucristo, luego de que se bautizó con Juan, fue tentado en el desierto, fue llevado por el Espíritu Santo, tentado por el diablo también, y luego de eso el primer mensaje de Jesús es ¿sí? Y es el que mantuvo siempre. Pero también vamos a encontrarnos de que ya en el versículo 17 dice que venid a mí, después dice, ¿no? Fíjese, ¿no? Él predica esta palabra y después hace un llamado a unos pescadores, ¿sí? A unos pescadores, y los llama a ser pescadores de hombres, ¿sí? Él predica este mensaje y luego llama a hombres para que también sean transmisores de ese mismo mensaje. ¿Me está entendiendo? Son dos cosas importantes. Luego, ya en el capítulo 1 le estoy hablando de Marcos, ¿no? Versículo 21, dice que él enseñaba en la sinagoga, y ¿sabe qué enseñaba? Dice que todos se maravillaban de su doctrina. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo enseñaba doctrina. Y esto muchas veces es una palabra que a los cristianos no les gusta, ¿no? Porque dicen dogma, doctrina, no, como que no quieren saber nada. Les duele, ¿sí? A algunos les duele eso. Pero Jesús enseñaba doctrina, ¿sí? Pero dice que él enseñaba una doctrina diferente a lo de los fariseos y los demás que venían escuchando en las mismas sinagogas, ¿sí? Sino que dice que él tenía una doctrina que era predicada con autoridad, ¿sí? O sea, aparte tenía autoridad. Entonces vemos que él enseñaba doctrina y no andaba enseñando que liberaba ni que sanaba, ¿no? Pero mientras lo hacía, se manifestaba como un endemoniado, querían hablar y Jesús les prohibía a los demonios que hablen, sino que les decía que directamente que salgan y nada más.
no andaba con tanta vuelta el Señor, ¿sí? Luego, más adelante también, bueno, viene hablando de que habían muchos sanados y muchos liberados. Por eso digo, vamos a encontrar en este evangelio muchas sanidades y muchos liberados de demonios, ¿no? Pero vamos a encontrar también que Jesús nunca está predicando eso, sino que eso es lo que acontecía luego de que Él enseñaba doctrina, predicaba la palabra, predicaba el evangelio, y mientras las personas oían, ocurrían todas estas demás cosas. Hermano, cuando nosotros proclamamos la palabra como Dios quiere, el mundo espiritual lo sabe y también se mueve. Y no hace falta andar haciendo tanto anuncio de sanidades ni de otro tipo de cosas, ni de prosperidades, porque es la palabra verdadera de Dios cuando es lanzada y es recibida la que transforma el corazón de hombres y mujeres. Primeramente arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Y luego, muchas veces también reciben sanidades y liberaciones y todas estas cosas, pero como consecuencia natural, ¿sí?, de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Y luego, en el versículo 38 del capítulo 1, 38 de Marcos, también en un momento dice que la gente seguía viniendo hacia Él. Y ahí Él dice, en el versículo 38, es necesario que vayamos a los lugares vecinos para que también predique este evangelio. De vuelta, predicar es enseñar, predicar es adoctrinar, tiene que ver todo con lo mismo. La necesidad de Jesús era esa, ¿sí? Predicar el evangelio y la palabra, no sanar o hacer las demás cosas. Esas son, como decimos, las añadiduras, hermanos, ¿sí? ¿Cuánto están entendiendo? Pero muchas veces en este tiempo se invierte el evangelio, se invierte el mensaje de Cristo. Y por eso es importante entenderlo, hermanos, para no desviarnos y no ser arrastrados, porque en este tiempo muchos son arrastrados por estas cosas. Y está escrito, porque son los últimos tiempos esto, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos, ¿eh? No me miren con cara de miedo, ¿eh? Si alguien deberíamos estar seguros, somos los que creemos en Dios, ¿sí? De que venga lo que venga, vamos a estar con Cristo y le digo, y va a ser mucho mejor. Aunque muchos de los jovencitos dicen, no, mejor nos quedamos un tiempo más. Y está bien, es comprensible, lo digo, ¿no? Algunos más grandes ya dicen, vamos, nada, una vez, ya, ¿no? ¿Qué vamos a andar con tanta vuelta? Ya tenemos calle de oro, ¿no? Mar de cristal, mansiones preparadas. No, bueno, a veces decimos mansiones, pero el Señor dijo morada, ¿no? Pero bueno, nosotros la agrandamos un poquito, ¿no? O por ahí nos imaginamos que debe ser mucho más, no sé. Pero sí, como decía el otro día, seguro que va a estar buenísimo y no va a ser aburrido, ¿sí? Porque decirle al que está al lado tuyo, el evangelio no es aburrido. Acá se aburre el que quiere. Gloria a Dios. Y fíjese, ya entrando, ¿no?, en el capítulo 2, ¿no?, que hemos compartido, vamos a ver que justamente dice la palabra que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que andaba en casa. E inmediatamente se juntaron, bueno, cuando dice estaba en casa está hablando Marcos, ¿no?, porque se juntaban en la casa de Marcos. Junto en la casa de este muchacho se juntaba la gente, ¿no?, a escuchar a Jesucristo. ¿Sí? Era una casa. Y dice que se juntaron y no cabía, bueno, ni aún a la puerta, no entraba más nadie. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Y les predicaba la palabra. Vamos a encontrarnos constantemente, hermano, con esto. Jesús predicaba la palabra, no predicaba las añadiduras, ¿sí? Eso viene como consecuencia, ¿sí? Hay palabra, incluso en el Antiguo Testamento, ¿no?, que dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Pero cuándo? Cuando buscamos a Dios. ¿Me está escuchando? Bueno, esto es un poco lo mismo. Muchas veces andamos buscando las otras cosas y ahí, bueno, voy a repetir, como decía hace un rato, ¿no? Está escrito también, dice que en los últimos tiempos, porque estos son los últimos tiempos, de que muchos se amontonarán, ¿no?, en pos de falsa doctrina, en pos de las concupiscencias de sus propios corazones, de los deseos, siendo arrastrados, me ofrecen lo material, me ofrecen esto, me ofrecen aquello y yo voy. Pero si vos realmente estás cimentado, tu corazón está cimentado en la buena palabra, no te vas a dejar arrastrar. ¿Me está escuchando? Y esto está escrito que va a pasar y está pasando. No sé si soy claro. Y a su nombre. Y sí, a veces esto duele, hermano, ¿sí? A veces nos causa un poco de dolor. Pero bueno, pero como digo, decía el otro día, después el otro día puse bendición y persecución. Hermano, van las dos cosas acompañadas, porque Dios no nos va a abandonar ni nos va a dejar solo tampoco. Amén. Bueno,
Entonces es importante tener en cuenta esta parte, ¿no? Y tener en claro de que Jesucristo, hermano, no predicaba estas cosas, sino que predicaba la palabra, la doctrina, ¿sí? Predicaba, enseñaba, predicar, son sinónimos en la Biblia, ¿sí? Son sinónimos. Y vemos en esta situación algo tremendo, ¿no? Que dice que mientras predicaba, yo digo, una casa se llenó la casa, ¿no? Dice que ni a la puerta entraban, ya estaban todos ahí amontonados. Bueno, en esa época no estaban con protocolo, como ahora sí que estamos todos separados con los núcleos familiares y todas esas cosas, ¿sí? Me imagino, estaban todos amontonados ahí en esa casa. Y claro, habían, dice, 4 muchachos que tenían un amigo que estaba paralítico. No dice por qué, no dice desde cuánto tiempo, ¿sí? Pero sí lo que vemos es que estos 4 jóvenes, calculamos que eran jóvenes, dice que quisieron llevar a su amigo a que conociera a Jesucristo, a que lo viera a Jesucristo, ¿sí? Y claro, van ahí, lo traían, imagínense, en una camilla, no sé cómo sería, y lo traen, y claro, lleno de gente, no podían pasar por el frente. Y se ve que muchos no le querían dejar pasar tampoco, porque todos querían acercarse a Jesús, todos querían recibir algo de parte de Jesucristo. Entonces ellos no se conformaron con que no podían entrar por ahí, sino que estos muchachos, ¿no?, se subieron al techo y le empezaron a romper el techo a Marcos. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Porque bueno, yo tuve la iglesia algún tiempo dentro de mi casa, ¿no? Y la verdad, yo después lo digo, si hubiera sabido todo lo que teníamos que pasar, íbamos a alquilar de entrada, ¿no? Pero bueno, en esa época, 2001, estaba media pesada la cosa. ¿Amén? Y bueno, y dice que le empezaron a romper el techo. Bueno, calculo que sería, no sé, un techo yo me imagino tipo de teja, no sé cómo sería ahí en esa época, ¿no? Pero también me imagino la situación, ¿no? Y habrán calculado, porque si había gente para allá, capaz que había un espacio y habrán aparecido justo ahí, no sé. Pero yo me imagino a Jesucristo estaba predicando, dice que Jesús estaba en plena prédica. Y de repente, imagínense que se empiezan a escuchar ruido en el techo, que no sé cómo que lo estarían rompiendo, ¿no? Imagínense que acá empezaba a escuchar... Bueno, esto es chapa, pero bueno. Más de una vez se escucharon ruido arriba y salieron a ver los muchachos, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? La cuestión es que ellos de repente bajan al muchacho logran romper el techo y baja a su amigo para que vea a Jesucristo, ¿sí? Y algo impactante es que dice que estos 4, bueno, lo hicieron, ¿no? Y al ver Jesús dice, fíjese qué llamativo, esto es lo que llama la atención. Al ver Jesús dice la fe de ellos. ¿La fe de quiénes? La fe de los amigos. La fe de los amigos del paralítico. Entonces uno dice, ¿qué? Pero el paralítico no tenía fe. ¿Cómo es la cosa? Y parecería que lo primero que vio Jesucristo o impactó a Jesús es eso. No quiere decir que el paralítico no tuviera fe. ¿Amén? Porque después dice la palabra que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Pero yo creo que impactó a Jesús. No tenemos otro caso por ahí así, ¿no? En la Escritura. Y mencionando, ¿no es cierto?, gente que lleva a otra gente, ¿no? Bueno, uno puede suponer que eran justamente los amigos, porque si no lo iban a hacer. Y cuando lo ve Jesucristo, le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso digo, ¿y por qué digo esto? Que seguramente tenía fe el paralítico, porque hermano, que luego Jesús lo dice más adelante, ¿no? Sin fe es imposible, ¿no?, que los pecados sean perdonados, porque nuestros pecados son perdonados por nuestra fe en Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados y fe en ¿qué? Fe en que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y es la única manera, no hay otra forma, ¿sí? Y eso es una doctrina también, ¿eh? La doctrina de la salvación solamente por nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Solamente, no hay otra manera, eso es lo que enseña la Escritura, por eso es importante conocerla, ¿eh? Porque por ahí en algún lado te dice que tenés que hacer una caminata o que tenés que ir, no sé, hacer ciertas cosas para recibir el perdón de Dios. Eso no es doctrina bíblica. La única forma de recibir perdón de pecados es que vos te arrepientas de tus pecados y que creas que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. No hay otra manera, ¿sí? Después, obviamente, ¿no? Dice, según lo que hemos creído, también tenemos que empezar a obrar. Amén. Nosotros recibimos la salvación por la fe y luego empezamos
a recibir enseñanza de la palabra, empezamos a escuchar, empezamos a aprender y debemos empezar a vivir, ¿sí? O tratar de vivir lo mejor que podamos como Cristo quiere que lo hagamos. ¿Cuánto están escuchando? Bueno, eso es enseñanza, eso es doctrina, ¿sí? Pero uno escucha la palabra doctrina y también les duele, pero mire qué linda esta doctrina. Decime si no es maravillosa, si no es lindo. Es la única manera. Y Jesús luego se lo aclara, porque Jesús al decir al paralítico que sus pecados fueron perdonados, dice que habían allí, había un conjunto de personas sentados, dice escribas, ¿no? Eran personas que conocían de memoria la Escritura todos, pero no entendían estas cosas, ¿no? Y le llama la atención y bueno, y se ponen mal, ¿no? Y dicen, este dice blasfemia. ¿Por qué? Ellos se enojaron. Porque estos escribas, conociendo la palabra así, una parte bien, se ponían mal, ¿saben por qué? Porque ellos entendían de que el único que perdona pecados es Dios. El único que perdona pecados es Dios. Entonces acá Jesucristo está diciendo otra cosa más. No solamente el perdón de pecados por la fe, sino que Él era Dios. ¿Me entienden? Y por eso los demás se ponían locos, porque ellos lo rechazaban, porque decían, eso entendían claramente que Jesucristo cuando se manifestaba y decía esto, estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy aquel que tenía que venir. Y se ponían locos. Y después por eso lo querían matar también. Pero acá Jesucristo vemos dos cosas, ¿no? Anunciando la doctrina de la salvación solamente por la fe, el perdón de pecados, y de que Él era el mismo Dios que se acercó a nosotros. ¿Me está escuchando? Entonces esto alborotaba a estas personas, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, ¿no es cierto? Estas dos doctrinas también, ¿no? Que también Jesucristo es Dios, también es una doctrina bíblica, que algunos niegan que Jesús es Dios. ¿Me está escuchando? Por eso digo que a algunos no les gusta la palabra doctrina porque les gustan otras cosas. Pero estas son doctrinas, son enseñanzas fuertes, firmes, para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina falsa, que en estos tiempos están atacando y avasallando la iglesia en muchos lados. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Aleluya. Vemos también, ¿no? De que yo pensaba en esto, ¿no? En qué bueno e importante es con quién andamos. Hay un dicho secular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿O no? Es conocido, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso en realidad creo que es un plagio, ¿no? De un versículo bíblico que dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Me entiendes? Es lo mismo, pero bueno, claro. Y ver, ¿no? Que la palabra misma lo dice también en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, se podrá unir un yugo igual con un yugo desigual. ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? Hay montones de estas cuestiones, ¿no? Y yo vi algo en estos días que me gustó, después lo compartí, ¿no? Y digo, me vino al pelo para esto también, que decía, ¿no? Jesús sanó a un paralítico porque sus amigos, porque vio la fe de sus amigos. Y después viene la pregunta, ¿y vos crees que no es importante con quién te juntás? ¿What? ¿Me está entendiendo? Es importante con quién andamos, hermano, y de quién nos rodeamos. Porque esa es la gente que nos va a terminar influenciando. A ver, yo lo que digo es esto, no lo estoy diciendo, estamos hablando de amistad. Estamos hablando de vínculos cercanos, de vínculos más fuertes. Obviamente vamos a andar siempre con gente alrededor que no tiene nuestra fe, ¿sí? En la escuela, en los trabajos, por donde andemos, ¿sí? Jesucristo anduvo en medio de gente que no tenía fe, comió con gente que no tenía su fe, pero dice que Él no se dejó arrastrar por este tipo de gente, pero tampoco fueron sus amigos. Los más cercanos de Jesucristo eran sus discípulos. Después que recibió el llamado, ni siquiera su familia eran los más cercanos, fíjese. Después que Él muere, recién se acerca María y los hermanos de Jesús empiezan a seguir la fe en Jesucristo. Pero mientras estuvo vivo y comenzó su ministerio, no. Entonces vamos a entender de que nuestra comunión, hermano, comunión significa, viene de dos palabras, común y unión. O sea, común y unión, o sea, estamos unidos, ¿no? Bueno, no voy a empezar, hay otras palabras más, pero por ahí a alguno le va a caer más pesado todavía, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Habla de eso.
Y como decía, ¿qué parte tiene la luz con las tinieblas? Pero vemos que acá en este caso de este muchacho paralítico, menos mal que tenía estos 4 amigos que tenían fe. ¿Sí? Obviamente tenían fe en Jesucristo. O si no, no hubieran hecho todo ese esfuerzo, ¿no?, para llevarlo. Y esa fe en acción, porque eso también fue una fe en acción, ¿no? Como dice Santiago, tu fe sin obras es muerta. O sea, tu fe sin acciones es muerta. Es como que yo, dice Santiago, siempre es el duro, ¿no?, que aparece ahí en la Biblia, te dice, bueno, vos me decís que crees en Jesucristo, pero si yo no veo tus obras, muchacho, yo dudo de si realmente sos salvo. Ese es el Santiago, no es el pesado, digamos, ¿no? Y lo dice. Y eso quiere decir que justamente cuando uno recibe a Cristo empezás a actuar, empezás a obrar de acuerdo a los pensamientos y a la enseñanza y a las doctrinas de Jesucristo. Pues eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Obviamente, esto no ocurre, hermano, de un día para el otro, ¿sí? Esto no ocurre de un día para el otro. Yo acepté a Jesucristo hace casi 29 años ya, y no es que acepté a Cristo y ya salió, no. Me olvidaba hasta de orar por el alimento, cuántas cosas me pasaban. Pero ¿qué pasa? Hubo un proceso, y eso sí se llama proceso, ¿de qué? De aprendizaje, ¿no? Y de conocer la Escritura, conocer la palabra, recibir las enseñanzas, las doctrinas. Jesús va a saber que constantemente le estaba enseñando, hermano, ¿sí? Y también, mientras ocurría esto, también vi la mano sanadora y la mano liberadora de nuestro Dios. Porque acontecía, porque te sigue. Es hermoso. Pero sí también entendí esta enseñanza, ¿no?, de que es importante, ¿no?, quién te rodea. Yo mientras no conocía a Cristo, mi entorno más cercano, mis amigos, todos se drogaban igual que yo. ¿Sí? La misma. Teníamos la misma cosa porque teníamos comunión. Estábamos unidos por esas cosas, ¿no? Nos gustaban las mismas cosas. Pero después que acepté a Jesucristo, ¿no?, yo tuve la oportunidad de poder estar, ¿no?, de poder mostrarles de que no lo rechazaba a pesar de que empecé a ir a la iglesia, ¿no? Pero también vi, en una noche mientras estaba ahí con ellos y donde yo no me drogué, vi toda la transformación que ocurría. Y que prácticamente, ¿no?, como que ya no me causaba gracia las cosas que hacían. Yo me miraba y decía, y yo hacía esas cosas también, ¿no? Pero me di cuenta ahí. Porque mientras estás ahí, como se dice, en esos mambos, somos iguales. Pero pude hablarles, ¿no?, y les prediqué a uno en dos o tres oportunidades. Y después algunos que eran más cercanos todavía más. Pero ¿qué pasa? De a poquito se fueron alejando de mí. ¿Por qué? Porque yo empecé a tener más común unión con Jesucristo. Y cuando me quise acordar, no me quedó ninguno. Amén. Y algunos dirían, ¿eran amigos o no eran amigos? ¿Viste? Ahí ya te entran las dudas, ¿no? Y pasaron años. Pero algunos de ellos, hermano, luego, y con el tiempo, y digo verdad, años, en algunos casos, no sé, como 10 años. Y cuando estuvieron mal, se acordaron de mí. Y me fueron a buscar. Y por eso digo, qué bueno es tener amigos que tengan su fe puesta en Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué me vinieron a buscar? No porque por mí, sino por mi amigo Jesús. ¿Me está escuchando? Y yo, como digo, bueno, perdí esas amistades, pero gané amigos en Cristo. Gané amigos en Cristo. Hoy yo puedo decir, tengo amigos, mis amigos más cercanos son todos cristianos. Los demás pasaron a ser conocidos. No, aunque ellos me siguen diciendo amigo de acá, amigo de allá, pero en realidad es así. No tengo esa comunión que tenía antes. Y tampoco los rechazo y hablamos y qué sé yo. Pero mis verdaderos amigos son los que aman a Jesucristo, los que yo tengo. ¿Me entienden? Entonces, y qué bueno es poder tener esas personas y esos amigos que son amigos de Jesucristo también. ¿Por qué? Porque cuando estás mal, ellos te van a guiar, te van a acompañar. Porque ya lo sabemos, ¿no? Al único que verdaderamente te puede ayudar. Porque aún los amigos, hermanos, en los momentos difíciles muchos van a querer estar, pero no pueden hacer nada. Nosotros mismos, aunque seamos cristianos, no podemos hacer nada muchas veces. Pero sabemos que nuestro amigo Jesucristo sí puede entrar en el corazón de la persona, en la mente de la persona, y primeramente perdonar sus pecados y luego ver
su transformación, su sanidad, su liberación. Porque Jesús es el único que lo puede hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Y a su nombre. Entonces pensaba en esto, ¿no? Y tiene que ver, hermano, está repetido, claro y sencillo en toda la Escritura. También ver de quién nos rodeamos, quiénes son nuestros amigos. Yo no estoy diciendo que nosotros nos separemos, ¿no? A veces está claro, ¿no? Yo digo, yo tengo, por ahí ya no son mis amigos íntimos, pero sí quedaron como conocidos y los tengo. Algunos son compañeros de escuela, algunos han llegado a la iglesia, algunos han enviado familiares a la iglesia, porque si bien algunos no querían saber nada, pero me pidieron si podía traer a un familiar y lo hemos hecho, ¿no? Y lo tenemos en la iglesia. O sea, muchos todavía no quieren recibir, pero saben que uno es amigo de alguien que sí puede hacerlo, que se llama Jesucristo. ¿Me está escuchando? Por eso la importancia, de nuevo, ¿no? Y parte de este mensaje de quién te rodeas. Porque mientras está todo bien, hermano, sí, eso es un campeón, eso es la campeona, Pero el tema es cuando estás pasando mal, cuando realmente las papas queman, ¿sí? ¿Quién es el único que puede obrar de verdad? Es el Señor Jesucristo. Y estos muchachos lo entendieron. Hicieron todo lo posible para poder llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Y por eso es lo que nos mueve muchas veces a nosotros, ¿no? A ver, ¿cuál es el motor del Evangelio? Justamente entender de que el único que puede perdonar pecados y transformar vidas y personas se llama Jesucristo. Y por eso queremos predicar, por eso queremos compartir a Jesucristo, ¿no? Al principio, bueno, a mí me pasaba, yo lo hacía locadamente, no quería, me metía en cualquier lado, ¿no? Y esto también significa de que en algunos momentos vamos a tener que apartarnos, ¿no? Por ejemplo, situaciones donde hay vicio, hay muchas de estas cuestiones. Bueno, muchas veces nos vamos a tener que alejar también. A mí me pasó eso, yo les prediqué y después como que, bueno, se alejaron, digo, o el Señor los alejó de mí, no sé, pero pasaron años. Y los que se acercaban luego eran ellos cuando realmente necesitaban de Dios. Recuerdo hace un tiempo atrás también un muchacho me contaba que venía muy mal, adicto a la cocaína. Y me decía, pero me cuesta mucho salir porque todos mis compañeros de trabajo consumen. Y él estaba yendo a una iglesia, todo. Y me decía, y yo creo que voy a tener que dejar el trabajo porque así no puedo. Y si uno pensara humanamente diría, no, pero a ver, un buen trabajo, un buen trabajo en blanco, ya con muchos años. Y uno que diría, no, pero ¿cómo vas a dejar? Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenía razón el muchacho o no tenía razón? Ahí tenemos que hacer un costo-beneficio, ¿qué es más importante? Y con toda la familia presionando, no, pero fíjate que si dejas el trabajo, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué era más importante para la familia? ¿La vida del muchacho? ¿O lo que aportaba? ¿Me está escuchando? Y sí, no es fácil. Pero muchas veces, hermano, tiene que ver, ¿no?, el entorno que tenemos. Y si realmente queremos cambiar, muchas veces vamos a tener que cortar, ¿sí? Y más si nosotros somos arrastrados. Yo no tengo problema, vuelvo a repetir, uno debemos, ¿no?, también tratar de compartir con otras personas que no conocen a Cristo, porque si no, ¿a quién le vamos a predicar? ¿Me está escuchando? Si no, como digo, nos vamos a predicar entre nosotros nomás y nunca vamos a traer a nadie, ¿sí? Pero ahora bien, si vos sos débil y te dejás arrastrar por esos grupos, y bueno, entonces no te conviene. Por eso dice la Escritura, todo me lícito, mas no todo me conviene. Entonces yo tengo que ver. ¿Me está escuchando? O como diferentes cosas, ¿no? O como jugar al fútbol. La Biblia no dice que sea pecado, no es pecado, ¿no? Pero el tema es que algunos se ponen a jugar al fútbol y se transforman. Se ponen locos. ¿Viste? Vos lo mirás y decís, ¿ese es el hermano fulano? ¿Qué le pasó? Nos reímos porque ha pasado. Sí, ha pasado, hermano, ¿sí? Hoy se contaban los hermanos y después el hermano me venía a decir, pastor, no voy a jugar más al fútbol. ¿Qué pasó? Es que me transformo, me decía. Bueno, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿sí? Hay gente que puede mirar la tele tranquilo y hay otros que, ¿viste?, se quedan viendo la tele y no leen la Biblia, no oran, y bueno, entonces es un problema, ¿sí? Las amistades es lo mismo.
Si vos tus amistades te dejan, o sea, te dejas arrastrar por tus amistades, te transformás cuando estás en medio de un grupo, ¿sí? Y bueno, ahí tenés que ver, ¿no? Por ahí necesitas un tiempo de ser fortalecido y después volver, no sé. Digo, hay casos que son muy puntuales como de las adicciones. Es muy difícil porque, ¿no? Es mucho más fuerte, más pesado. Pero hay otras situaciones donde no hay situaciones de vicio, esas cosas, bueno, también. Uno muchas veces se deja arrastrar. ¿Cuánto están entendiendo? Pero fue importante para este joven tener amigos, comunión con gente que tenía fe en Jesucristo. ¿Sí? Por eso es importante que mires en dónde está tu comunión, con quién te unís en común y compartir realmente. Siempre es bueno, hermano, ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el que tiene fe en Dios y el que no. Y en los momentos difíciles te aseguro que es ahí donde se siente realmente. Es ahí, porque mientras está todo bien, está todo espectacular. Yo recuerdo cuando me pasó que, bueno, me quedé viudo, ¿no? Ya hace muchos años. Y mientras estaba con los hermanos me sentía fortalecido. No digo que me sentía alegre, ¿sí? Estaba triste, pero me sentía fortalecido. Pero luego me tocó estar solo con la familia de los padres de la que era mi esposa. Y ellos no eran creyentes, hermano, y no saben. Fue terrible. Sentir esa angustia, ¿no? Todo eso pesado. Yo me acuerdo que no vi a la hora de llegar a mi casa porque me quería tirar a llorar. ¿Me entienden? Pero en Cristo, el Espíritu de Dios, a través de los hermanos también nos ministra y nos ayuda. Es otra cosa. Es otra cosa. Por eso algunos dicen, ¿y por qué queréis tanto a la iglesia? Si es lo mejor que hay. Y por eso uno aprende, ¿no? De que no solamente en los momentos difíciles, sino en todo tiempo debemos alabar al Señor y adorarle. Ese es el gran problema por lo general de todos. Que muchas veces nos acordamos de Dios o nos queremos acercar a Dios cuando estamos tocando fondo, cuando nos pasó algo, cuando estamos mal. Yo digo, bueno, no importa si tenés a alguien, si tenés un amigo o tuviste un amigo, un familiar que en ese momento te dijo, vení, vamos a conocer a Jesús. Te invito a conocer a Jesucristo. Porque Él es el único que te puede ayudar. Porque Él es el único que conoce tu interior o lo que pasaste, lo que viviste. Él realmente lo conoce y no solamente lo conoce, sino que puede ayudarte, puede sanarte, puede fortalecerte. Por eso le digo, ¿no? Casi toda la mayoría hemos llegado, ¿no? En momentos difíciles. Pero lo importante es que nos encontremos con Jesús. Y que aprendamos esto, ¿sí? Y que nosotros también hagamos lo mismo que hicieron con nosotros. A mí me invitó a la iglesia un compañero de trabajo, después de mucho tiempo de predicarme. Y doy gracias a Dios todos los días por eso. ¿Me está escuchando? Y gracias a Dios pude hacer lo mismo también, ¿no? Y como te digo, algunos se acordaron de mí cuando estuvieron mal, no importa, pero eso es lo bueno, que tengas amigos en Cristo, ¿no? Y si te trajeron, gloria a Dios. Y si... ¿Por qué? Porque en algún momento esos amigos, también que los mantengas también, no que los eches, ¿no? Pero te digo, vos tenés que ver, tenés que orar a Dios y ver qué es lo más conveniente para tu vida. Pero si los podés mantener, gloria a Dios, ¿pero para qué? No para que vos te conviertas, como le decía el Señor a Jeremías, no, que no te conviertas vos a ellos, sino que cuando ellos necesiten de Dios, se acuerden de vos. Como de alguien que camina con Jesucristo y que por ahí me puede ayudar. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso esto es una historia tremenda, hermano, y sigue teniendo eficacia el mismo día de hoy. Y de esta manera también seguimos cumpliendo con el mandato de Jesucristo de predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, y que esto quede en tu mente también. ¿Quiénes son los que influencian tu vida? ¿Lo hacen para bien? ¿Lo hacen para mal? ¿Te das cuenta que te dejas arrastrar? Estas son cosas que uno como cristiano debe meditar. Jesús haría esto, no. O sea, Jesús andaba siempre, dice, publicanos y pecadores, pero Jesús no se convertía a ellos, sino que ellos se terminaban convirtiendo a Jesucristo. ¿Cuándo entienden esto? Amén.
Y qué bueno que podamos entender eso, ¿no? Que podamos tener la palabra necesaria en el momento necesario para esos amigos que algún día quieran acercarse a Jesucristo. Veo que se acerquen a nosotros porque somos amigos y de repente digan, che, me siento mal, y ahí nosotros podamos hablarle de Cristo. Por eso la importancia de lo que compartí en la primera parte del mensaje, la palabra, la enseñanza, para tener, para compartir, para tener, para dar. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Y vamos a tener un tiempo de oración. Que puedas meditar en esta palabra, en esta tarde. Que puedas abrir tu corazón ahora a Jesucristo también. Recordá que Él justamente enseñó que por la fe nuestros pecados son perdonados, fueron pagados en la cruz. Y lo tenemos que creer. Y luego también tratar de hacer lo que hicieron estos amigos. De que cuando algún amigo se acerque con aflicción, necesidad, algún familiar, poder hablarles y llevarlos derechito a Jesucristo. Amén. Así que yo te invito a que puedas orar ahora. Si es la primera vez que escuchas la palabra, también que puedas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que puedas animarte, porque Dios es el primero que está dispuesto a entrar en tu vida y ser tu amigo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te invocamos una vez más, seguimos adorándote, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, y te pedimos que tú nos ayudes a recibirla. Que tú nos ayudes, Señor, que podamos poner toda nuestra fe en ti, Jesús, así como lo hicieron estos jóvenes. Aleluya. Que animaron a su amigo a recibirte, el cual recibió perdón de pecados también porque creyó. Señor, también te damos gracias porque tú, siendo Dios, habitaste entre los hombres. Te hiciste hombre, Señor, semejante también a nosotros. Y por eso también conoces cada una de nuestras luchas y nuestras tentaciones. Pero tú, Señor, venciste todo y sin pecado. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando también en cada uno que ha escuchado la palabra en esta noche. Que tú les animes, les alientes en el nombre de Jesús. Que tú estés también, Señor, en esta noche perdonando pecados. Que personas puedan sentir que tú perdonas sus pecados, que tú los sanas también y que tú también los liberas, porque tú eres el único que puedes hacerlo, Señor. Sigue obrando y ayúdanos, Señor, también a tener tu enseñanza, tu palabra en nuestros corazones, para el momento en que los que se acercan a nosotros necesitados, Señor, como este muchacho, podamos llevarlo hacia ti, Señor, podamos llevarlos hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, que eche fuera, Señor, toda pereza espiritual que pueda haber, que podamos regocijarnos primeramente en el perdón de nuestros pecados, pero también regocijarnos en proclamar tu palabra a otros, en compartirte a ti, Señor, sabiendo que es lo mejor para todas las personas. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Padre, en las vidas